Bueno, entonces buenos días a todos. Hoy y esta semana lo que toca ver, ¿verdad? Los contenidos del curso son la noción de continuidad en un punto y un intervalo, ¿verdad? La continuidad es una característica de las funciones que se deriva a partir de la noción del límite, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esa noción de ser continuo? Ser continuo para nosotros, vamos a tomar la definición. Vamos a ver, vamos a decir que una función f es continua en un número a, o sea, en un punto, en un valor x igual a, si el límite de la función en ese lugar corresponde con la imagen. Esa es la característica o la definición propia de continuidad, que el límite cuando x tiende a coincida justamente con la imagen de a, ¿verdad? De la función. Entonces, bueno, la noción de continuidad es esa característica de no tener una interrupción, ¿verdad? Que usted pueda seguir haciendo un trazo y en ningún momento se interrumpa, ¿verdad? Por ejemplo, ahí ya hay una interrupción, no es continuo, ¿verdad? Es como hacer un trazo sin interrupción, sin levantar la mano, ¿verdad? En el momento que usted vea una función que es así, usted sabe que es continua, ¿verdad? Pero si en algún momento se desconecta, ya usted sabe que hay una discontinuidad ahí mismo. Bueno, la noción está un poco, ¿verdad? Muy simple, ¿verdad? Bastante entendible. No sé si tienen preguntillas. 46 ahorita. Me alegra que después de Semana Santa siguen apareciendo muchísimos. Ve que en este momento somos 56 en el grupo, ahora 55 estudiantes. 5 por inclusión, me parece que hay. Ujú. ¿Alguna preguntita con esa noción de continuidad? Ya vamos a verlo con detalle. No. Bueno, entonces por aquí vamos a tener las siguientes definiciones. Recuerden que la parte de teórica es súper importante, ¿verdad? Entonces tenemos esta definición, una función f es continua por la derecha, ¿verdad? A lo mismo que decir el límite lateral izquierdo y derecho, ¿verdad? Se puede traer ese concepto, se puede adaptar aquí. Continuidad por la derecha y por la izquierda. Sí que, bueno, decimos si es continua por la derecha, si el límite cuando x tiende a por la derecha resulta ser la imagen de a. ¿Ve? La condición es que el límite de la función, para que sea continua, el límite de la función sea igual a la imagen en ese punto. Pero aquí, ¿verdad? Si es lateral derecha, es que el límite lateral derecho sea igual a la imagen y que obviamente el límite lateral izquierdo vamos a tener que eh, nos va a dar la continuidad por la izquierda. O sea, si el límite cuando x tiende a por la izquierda resulta ser la imagen de a. Entonces, vean que recuerden este menos y este más que aparecen aquí como si fueran exponentes, nos dicen por qué lado está tomando el límite. Por la derecha es positivo y por la izquierda es el negativo, para que no se les olvide. Ok, un teorema súper importante que nos hace un spoiler de toda esta semana. Dice, si f y g son continuas en a y c, ¿verdad? Que son valores, y a y c son números ahí constantes, entonces las siguientes funciones también son continuas en a. Recuerde, f y g son continuas en a. Entonces, automáticamente usted sabe que la suma es continua en a, que la multiplicación de funciones es continua en a, que la resta de funciones es continua en a, que la división de funciones es continua en a siempre y cuando, ¿verdad? G sea distinto a cero. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si G fuera cero? Bueno, la imagen de A fuera cero. Pero la imagen de A respecto de G si fuera cero. ¿Qué pasaría? Se define. Se indefine justamente, entonces estaríamos dividiendo por cero. Aparecería tal vez una indeterminación o una asíntota vertical. En ese caso, ¿verdad? Entonces, también tenemos que eh, una función por una constante sigue siendo continua, ¿verdad? Entonces, bastante intuitivo. La suma es continua, la resta es continua, la multiplicación, la división y la multiplicación por un número sigue siendo funciones continuas. Lo único que hay que tener detalle o cuidado es esta función que está compuesta, bueno, la división de funciones no es continua, ¿verdad? Si fuera g de a igual a cero.
¿verdad? Entonces, por aquí tenemos la continuidad en un punto. Recuerden, no es lo mismo continuidad puntual que un intervalo. Ya vamos a ver qué es en un intervalo y qué es en un punto. Se dice que una función es continua en x igual a, o sea, en un punto, si se cumplen tres condiciones simultáneamente. O sea, si alguna de ellas falla, usted ya sabe que esa función no es continua. La primera es que la imagen de a exista, ¿verdad? Para que sea continua. Segundo, que el límite cuando x tiende a de esa función también exista. Y por último, que el límite cuando x tiende a de la función corresponda con la imagen. Por ejemplo, si usted sabe que la imagen de a no existe, ya usted automáticamente sabe que la función no es continua. Otra característica es que si el límite cuando x tiende a de la función tampoco existe o no existe, la función tampoco es continua. O si se diera el caso donde el límite existe y la imagen existe, pero son diferentes, entonces no es continua tampoco. ¿Ven? Son tres condiciones que usted tiene que verificar para que se dé la continuidad puntual. Los antecedentes de la definición de continuidad de una continuidad de una función o punto dicta que el límite debe existir cuando x tiende a. Y además ese límite debe ser idéntico a la función, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando. En caso de que alguno de los tres requisitos falle o se incumpla, la función es discontinua. Entonces, para que lo tengan por ahí, vamos a ver este ejemplo. Ustedes me dirán dónde es discontinua y por qué. En ambas. En ambas, ¿dónde? ¿Qué se refiere con ambas? En 5 En x y en igual a 3. 5, X igual a 5. x igual a 5, que, bueno, ya veremos por qué, x igual a 3. ¿Qué otro lugar? Y en X igual a 1. Ya está, a puro ojo sale muy sencillo. Muy bien, pero eso es porque usted tiene la gráfica, ¿verdad? Con la gráfica sale todo muy bonito. Pero digamos, en x igual a 5, ¿por qué? ¿Cuál de los tres condiciones falla? Las dos primeras, en la que hay una imagen y hay un límite, pero son diferentes. Vamos a No, ver, aquí mentira, sería la tenemos. tercera. La tercera falla, ¿verdad? Porque el límite Cierto. existe y la imagen existe, pero son diferentes. Entonces ya tenemos que el límite cuando x tiende a 5 de f de x es diferente a f de 5. Ya está. Como falla el tercero, ya usted sabe que no es continuo ahí, ¿verdad? Muy bien, ¿qué pasa con el tercero? ¿A qué se debe esa discontinuidad? Perdón, en x igual a 3. ¿A qué se debe esa discontinuidad en x igual a 3? Los límites no existen, El porque son límite no diferentes. existe. Muy bien. ¿Quiénes son diferentes? Ambos extremos, no. Los límites laterales, ¿verdad? Si el límite lateral derecho es diferente al izquierdo, no existe. El límite general. Y si el límite general no existe en este caso, la función es continua. Que dicha, vamos llegando a los 50 ya. Muy bien. Y por último, en x igual a 1, ¿qué falla? No está la imagen. Eso mismo. Pues no existe la imagen de 1. ¿Verdad? Profe, Recuerden. Ajá. en el primero no entendí muy bien qué fue lo que escribí ahí, digamos, pues el límite de f de x. ¿Qué es lo que dice ahí? Voy a escribirlo mejor. Este símbolo. Ajá, exactamente. Ese símbolo quiere decir que es diferente. O sea, que no es igual. Recuerden, en mate, pues, los símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, el de existencia, ya ustedes saben que es así, una E como hacia atrás. Pero para decir que no existe es simplemente un rayón, ¿verdad? Se tacha. Si usted tiene el símbolo de igual, para decir que no es igual, usted hace el tachón, ¿verdad? Es diferente. Ok.
O sea, quiere decir que el límite cuando x tiende a 5 de la función es diferente a la imagen de 5. Entonces, vea, el límite existe, ¿verdad? Por los ambos lados, la función, pues el límite será lo que corresponde aquí. Pero la imagen está mucho más arriba, entonces no corresponde con la imagen. ¿Alguna preguntita de esto, gente? Con la primera, Ujú. entonces, digamos, si el límite es 5, la imagen tiene que ser 5. O puede ser cualquier otra imagen. Ah, la imagen tiene que ser la imagen de 5. No sabemos cuál es la imagen de 5, ¿verdad? Aquí no sabemos cuál es, Ah, pero ok, debe sí, sí. coincidir. Ajá. Ah, ok, pero sí tiene que tener una Sí, imagen. No tiene sí. que ser igual al límite, La al valor del imagen límite. debe coincidir con el límite. ¿Y ahora sí? Ah, ok. Ok, ok, ok. Ok, vamos a ver qué más preguntas. Preguntillas por ahí, vamos. No, bueno, vamos a seguir. Entonces, para cada una de las siguientes gráficas de funciones, determine si existe o no la continuidad en x igual a a. Asuma m y l números reales distintos. Bueno, ustedes me dirán por aquí. Igual vamos a hacer el estudio, ustedes me dicen si es continuo o no. Y si no, entonces ¿por qué? Para la primera, es continua. Sí, no. Sí, Sí. Si es continua, pues ¿qué? Pues el límite cuando x tiende a de f de x corresponde con la imagen de a. Ve que si usted calcula el límite lateral izquierdo y derecho, ambos existen, ¿verdad? Ambos se van aproximando a L. Y la imagen de A resulta que es L. Entonces está bien. Ya sabemos que es continua. Ven cómo se ven las funciones continuas. Bien, ¿qué pasa con la segunda? no es Sería continua discontinuo. Bueno, como la discontinua. ¿Por qué? porque no tiene imagen. Continuo. No existe la imagen de A. ¿Por qué no existe la imagen de A? Porque hay bolita abierta, ¿verdad? Ok. El caso este, tercero. Sería discontinuo porque no coincide con la imagen de o sea, el límite. Ok, en ese caso, muy bien, el límite existe. Eh, resulta que, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el valor del límite de la función? A puro ojo, rápido. M, No, mentira, L. L. L, ¿y quién es f de A? M, M. Como son diferentes, entonces es discontinua. Bien, el otro discontinua, también. Ajá, ¿y por qué? porque el límite ya no existe. El límite no existe. Y por último, Discontinuo también. ¿y por qué? Otra vez el límite no existe. Ok, el límite no existe. ¿Y qué otra cosa no? La imagen de A. Eso mismo. Tampoco existe la imagen. Entonces, por aquí tenemos todos los posibles casos. Esta imagen es bastante importante por eso, ¿verdad? Se nos resume todo. Continua, vea cómo se ve. Hay un tipo de discontinuidad de que es de un puntito donde falló la imagen. Hay otro tipo de discontinuidad parecida donde falló la imagen, pero la imagen existe también. Hay otro tipo de discontinuidad donde hay imagen, pero lo que no hay es el límite. Y hay otro tipo de discontinuidad donde no hay ni imagen ni límite, que es este. Ya más adelante vamos a ver cómo se clasifican cada una de ellas, ¿verdad? Que eso es súper importante para que lo tengan por ahí. No sé si alguien quiere decir algo.
En esa última A sería como una asíntota entre las dos funciones esas, o cómo es que ¿Sí? funcionaría ¿Y esa. cuál sería? X igual a es la asíntota Ah, ok. vertical, en ese caso. Entonces, por eso es que no hay límite, o sea, el límite no puede ponerse ahí porque A es asíntota, o simplemente por la forma en la que tienen las funciones. Recuerde, Digamos, ¿cómo sabe usted que el límite no existe? Recuerde, es lo más básico que iniciamos. sí, eh, los laterales, que ajá, sí, lateral izquierdo, ¿cuál es? este sería menos infinito y el Lateral otro sería derecho más infinito. y ya está. Eso es todo el asunto. Ya con eso usted dice no existe. Ujú. Sí, es que mi pregunta sería, digamos, si A fuera una asíntota igual, pero la función fuera diferente, ¿me explico? ¿Qué pasaría ahí, digamos? Asíntota, ¿en qué sentido? Vamos a hacer un dibujillo aparte. Vamos a hacer otra página. Como Bueno, ya que que, la función a ver, nunca tocara A por ser asíntota, pero digamos que continuara de manera diferente, ¿me explico? O De manera diferente. sea, que no fuera menos infinito y más infinito, sino que fuera, no sé, se cortara ahí y hubiera una asíntota entre una función y la otra. ¿Eso se puede o no? Una asíntota. Vamos a ver. Algo así. Vamos a ver. Imagínense que este es, bueno, aquí está, digamos. Esta es la asíntota vertical. Digamos que la función viene como así. Pero eso puede darse. Eso puede darse. Y la función sigue siendo discontinua. La imagen de A resulta que estaba por acá, pero el mismo X igual a A es asíntota de este pedacito. Puede darse. Y también sigue siendo discontinua. ¿Por qué? Porque el límite lateral izquierdo te da una cosa y el derecho te da más infinito. Ah, ok, ok, listo. ¿Lo vio? Sí, 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 ahora sí. Entonces déjeme hacer el dibujo mejor para que quede por ahí. Vamos a hacerlo más bonito para que le quede ahí en las notas. Es buena esa pregunta. Estuvo bien. Vamos a hacer esto. Ok. Ujú. A ver, aquí tenemos a A. Podemos hacer que esto sea de alguna forma ahí media. Vamos a ver, algo así. Entonces, ¿por qué sería discontinuo? El límite general no existe en ese caso. Ajá. El límite, cuando X tiende a A de la imagen, no existe. Pero la imagen de A existe, ¿verdad? Entonces también se da ese caso ahí. Recuerden, si ustedes dudan si existe o no, pregúntense. Bueno, ¿cómo era que yo hacía para ver si un límite existía o no? Lateral derecho e izquierdo. Si son diferentes, no existe, ¿verdad? Para que no entren como en ese crisis existencial. Bien, vamos a ver, hay 50 ya, me alegro. Vamos ahora con algunos ejemplos. ¿Alguien en el chat? Vamos a ver, Brandon, una asíntota es, bueno, lo hemos definido a partir de un límite, ¿verdad? Cuando usted calcula el límite por la derecha o por la izquierda, si le da más infinito, eso es una asíntota vertical, la tenemos en esa definición. Esta es una asíntota vertical. Algo que dice que usted no puede pasar de ese lugar, o sea que la imagen de la función comienza a dispararse a más infinito o menos infinito en medida que se acerca a A. Por ejemplo, aquí si yo me acerco a A, el valor de la imagen de la función comienza a dispararse hacia menos infinito. Pero por la derecha,
la imagen de A comienza a dispararse hacia más infinito. Cuando ocurre eso, usted sabe que está ante una asíntota vertical. Si usted la quiere ver en la gráfica, aparece con una línea punteadita vertical. Y si la quiere ver se me olvida, en el criterio de una función, es el lugar donde se indefine la función en el denominador. Esas son las formas de verlo. Ahora sí le queda claro. Brandon. Para usted decir que está ante una asíntota vertical, basta con solo uno. Si el lateral izquierdo da más infinito o el lateral derecho da menos infinito, más o menos infinito, como sea, usted sabe que es una asíntota vertical. Basta con uno. Pero obviamente puede ser los dos. Los dos pueden darle igual, ¿verdad? Porque usted puede tener un tipo de asíntota que es así, ¿verdad? Vea, como, bueno, ya lo hemos visto, creo que es 1 entre x cuadrado. Así es. Hay asíntotas que son de ese tipo, ¿verdad? Que por el límite lateral derecho da más infinito y por el izquierdo da más infinito también. Entonces, hay ese tipo de asíntotas. Recuerde, hay asíntotas que son horizontales, pero no las hemos visto. Ya lo vamos a ver con detalle la otra semana. Bien, entonces, el siguiente ejercicio o ejemplo, vamos a ver, determine dónde se da la discontinuidad en las siguientes funciones. ¿Qué sabía yo de las funciones que eran continuas? El teoremita. Recuerden, teoría, vamos a revisar. Son continuas todas las posibles formas, exceptuando la que es posiblemente una división de funciones, ¿verdad? Posiblemente haya problemas en G de A, en la imagen de A, porque pues la imagen de A no puede ser 0, ¿verdad? Pero si usted sabe que la función f y g son continuos, cualquiera de estas es continua también. ¿Qué haríamos entonces? ¿Dónde podría ser discontinuo? En x igual 2. En x igual a 2, ¿verdad? Aquí tenemos que esto es un polinomio. Los polinomios resultan ser continuos. Las funciones más nobles, tal vez, del álgebra. Sabemos que x igual a 2 indefine la función en el denominador. Por lo que sería discontinua en x igual a 2. Muy bien, muy sencillo, ¿verdad? En el caso que ustedes tengan división de fracciones, pues ya vimos que hay que estudiar el denominador, porque ahí en el denominador uno se da cuenta de si hay valores que indeterminan. Si hay valores que indeterminan, entonces estamos trabajando una asíntota vertical ahí. Posible, ¿verdad? Posible. Porque ya veremos que eso se puede solucionar después. Vamos a ver qué pasaría con este. ¿Será continua o será discontinua? Ujú. Ay, pero ahí le están dando como 2 puntos, ¿verdad? Igual Ah, o parecido a lo que es de la fórmula general, la fórmula general. en la que le salía, digamos, un punto si, bueno, x igual a 1, ¿verdad? Digamos que le da 4 y otro 6, digamos, por dejar un ejemplo, ¿verdad? Es parecido, digamos, si fuese, es como una condición Ujú, parecida a la de ujú. arriba, ¿verdad? Con lo que es x igual a 2 si no es igual a 2 y si x, bueno, es igual a 2, ¿verdad? Pero ese uno que está ahí es lo que estoy pensando. Ok, entonces piensen un poquito, ¿cuáles condiciones se habían que verificar para que fuera continua? La imagen de
En este caso sería 2, ¿no? Para igual al límite. Ah, exactamente. Para usted verificar que la función es continua, lo que hay que tener en cuenta es el límite cuando x tiende a 2 de f debe ser igual a ¿quién? A la imagen de 2. Para usted saber que eso es continuo o no, el estudio es ese. Bien, pero ¿cómo iniciamos? ¿Usted sabe si el límite existe? ¿Cómo hago yo para ver si el límite existe? Y haciendo la operación. ¿Cuál operación? Supuestamente la que está acá o no. Sustituyendo 2 por Sí, X. sustituyendo. Ah, cuidado, vamos a ver. ¿Cómo sé yo que el límite existe? Recuerde, condiciones. Que la imagen exista. Ah, qué bien, ya está. La imagen de 2 es 1, ya sabemos. Condición 2, que el límite exista. ¿Existe? No sabemos. Condición 3, que el límite coincida con la imagen. Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a ver que f de A existe. Bueno, f2 existe. Eso es automático, ¿verdad? Pues la imagen de 2 es 1, ¿verdad? Por la condición aquí. De que si x es 2, pues ya tenemos que es 1. Siguiente condición. Que el límite existe. ¿Cómo hago yo? Para ver si el límite existe. ¿Cuál era el planteamiento? Muy bien, vamos a ver si el límite existe, ¿verdad? Si nos da algo, pues existe. Sustituye, a ver cuánto le da. Ya sustituyéndola a una operación 0 entre 0. Ok, entonces, ¿qué hacíamos? Ujú. Factoriza. Eso, factorizamos. Ya sabemos que eso es 0 entre 0. Entonces hay una niebla ahí que nos impide ver cuánto es el valor real del límite. Vamos a ver cuánto nos da a nosotros el... vamos a ver, aquí vamos a ponerle check, porque la imagen existe. Ya vamos a hacerlo con calma, ahí para que tengan como una especie de recetita. Ya. Bien, entonces, factorizando el numerador, ¿cómo les va a quedar? X menos 2, X más 1. Límite cuando x tiende a 2, x menos 2, x más 1, dijo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están de acuerdo con que eso es así? ¿Cuál es el que genera problemas? El X menos 2. X menos 2 se va, muy bien. Ya eliminamos el problema del 0 entre 0. ¿Qué nos queda? ¿Cuánto da el límite? 3. Da 3. Entonces, ¿qué dicha? El límite existe y da un número. Muy bien. La tercera condición es que el límite, cuando x tiende a 2, de f, sea igual a la imagen de 2. ¿Eso es cierto? No, no es igual. Entonces, como no es igual, no se cumple la tercera, por lo tanto, es discontinuo. Discontinua en x igual a 2. Ahí lo tienen. Vamos a ver si tienen alguna preguntita. Profe, esa diferencia de cuadrados que hicieron ahí, ¿qué fue? No entendí. Diferencia de cuadrados
es una inspección, vamos a hacerla con calma. X cuadrado menos X menos 2. X y X, menos 2 y 1, multiplique por aquí, por allá, esto le da un menos 2 por X, y aquí un X, y si usted lo resta le da un menos X, que está por aquí, entonces este es uno y este es otro. Ah, con razón, con razón. Ujú. Bien, recuerde que no es diferencia, porque era un trinomio. Entonces vamos a tenerlo por aquí para que les quede nada más en las notas. Preguntas. Preguntillas. ¿Todo claro? Que no me queda campo. No se lo ponen por aquí. Profe, la pregunta que no entendí, digamos, cuando me dan el criterio, ¿verdad? De x al cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2, Ujú. y me dicen que si x es diferente a 2, perdón, no es igual a 2, eso sí no lo entendí, pero ¿de qué me sirve para este caso saber eso? Para el de arriba. No, el de abajo, que dice, El de abajo es porque usted tiene una función a pedacitos, ¿verdad? A trozos, que usted ya analizó antes. Recuerde que si usted tiene una función a trozos, la función puede ser así, un criterio una cosa y otro criterio otra cosa, ¿verdad? Entonces tiene que hacer el estudio de límite, siempre. Pero ok, cuando es criterio así suelto, ¿verdad? Usted con simplemente ver el denominador, usted dice, bueno, ya ahí tenemos un denominador que puede ser 0, entonces hay que hacerle dominio máximo, que es R, exceptuando ¿quién? El 2. Y el 2 ya nos va a hacer aquí la función discontinua en 2. ¿Lo vio? ok, ahora sí. Muy bien, pero vean el toque. Ahí usted pudo manipular esto de forma de que la discontinuidad se le fuera. Y al final le daba 3 en 2. La imagen de 3 existe y es 2. Ese tipo de cosas, cuando usted puede manipular esto y arreglar la discontinuidad, se llama discontinuidad evitable, que lo vamos a ver ahora. Es como cuando aparecen las funciones así. Viene una función, aparece una bolita blanca y viene así. Ese es un caso típico donde es una discontinuidad evitable. Porque usted tiene aquí x igual a 2 y lo sustituye y le indefine, ¿verdad? Entonces, lo que hacíamos era quitarlo con esto. Pero si usted hace manipulación algebraica, como hicimos con el límite, le da que la imagen existe y es 3. Entonces, usted puede rellenarla y hacer continuo el trazo. Ya lo vamos a ver adelante. Bien. Vamos a ver, ya vimos lo que es continuidad en un punto, ¿verdad? Para ver continuidad en un punto, usted lo que hace es analizar el límite, ver que exista, que la imagen de 2 exista y que el límite coincida. Si las 3 se dan, es continuo. Si hay alguna falla, es discontinua. Vamos a ver lo que es la continuidad en un intervalo abierto. Un intervalo, recuerde, abierto si no se consideran los extremos. Ya vamos a ver qué pasa cuando se consideran los extremos. Pero hay que tener en cuenta algunos detalles importantes. Entonces va. Usted sabe que A, B es un pedacito del dominio, ¿verdad? Porque está contenido en el dominio de la función. Es este pedacito que estamos trabajando aquí. Entonces, F es continua en ese intervalo si es continua en todo elemento X. O sea, si usted puede ver que en cualquier X que aparece por acá, se cumplen las 3 condiciones. ¿Verdad? Que el límite exista y que la imagen también y coincida. Si usted sabe que la función en todo ese intervalo, ¿verdad? Se da la continuidad puntual, entonces es continua en todo el intervalo. O sea que se cumple para todos. Es muy sencillo, ¿verdad? Es como expandir el concepto para cualquier punto que vive ahí. Nada más para que lo tengan. Vamos a ver qué pasa con el intervalo cerrado. El intervalo cerrado tiene un detalle adicional. Primero que todo, tiene que ser continua en el abierto. O sea, A, B. Y usted, pues, simplemente va a traer la definición anterior. Y bueno, si se cumple para cualquier valor que esté metido entre A y B, está bien. Es continua en el abierto. Pero el detalle son los extremos. Porque puede darse este caso.
de que sea continua en el abierto, pero la imagen esté por aquí arriba. Entonces es discontinua. ¿Dónde sería discontinua? En el puro extremo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, para que usted sepa que es continua en el cerrado, usted nada más tiene que calcular el límite lateral derecho de la función cuando x tiende a aquí. O sea que usted va a calcular el límite lateral derecho acá. Y va a ver o verificar que corresponda con la imagen de A. Nada más. Para evitar el problema de que la imagen de A esté muy arriba y que la haga discontinua en el puro extremo. ¿Entendieron eso? No, profe, ¿por qué el límite por la derecha? El límite por la derecha para evitar problemas de este tipo. Vamos a ver. Imagine que usted tiene por aquí A y por aquí tiene B. Esa función es continua. No, ¿Por qué no es continua? porque no pertenece a B, no. B, el límite cuando x tiende a B es diferente a la imagen de B. En el puro extremo hay un problema muy grave al oeste. Entonces, por eso es que usted tiene que calcular el límite lateral derecho cuando tiende a A y el límite lateral izquierdo a B. Y ver que coincidan justo con las imágenes. Nada más para evitar ese problema. ¿Lo vieron? Eso es teoría, nada más. No creo que les aparezca nada de calcular alguno de ese tipo. Es como teoría para que todo calce bonito, ¿verdad? Entonces, usted puede hacer lo mismo, ¿verdad? O hacer cada una de las definiciones para todo tipo de intervalos, como combinaciones de intervalos abiertos y cerrados, intervalos abiertos y cerrados, con infinitos, y así, ¿verdad? Entonces, nada más, recuerde, si usted va a calcular en un cerrado, hay que tener cuidado en los extremos, porque en los extremos puede haber discontinuidad. Para usted verificar que es discontinua, límite lateral derecho en A, o sea, que es el que está a la izquierda, y límite lateral izquierdo en B, o sea, el que está a la derecha. Vamos ahora con ejemplos. Vamos a ir respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Es f continua en x igual a menos 5? No, Discontinua en x igual a menos 5. ¿A qué se debe? La imagen es diferente al límite. existe. Sí, la imagen de 3 no existe. De menos 3. Sí, de menos 5. De menos 5, sí. De menos 5 no existe. Ya tenemos la primera. En menos 3. Es continuo. Tampoco, sí. El mismo toque, pero ¿por qué? ¿A qué se debe la discontinuidad? Límites diferentes. Izquierda y derecha. Ujú. Y además de eso, No existe la imagen de menos 3, no. exacto. No existe la imagen de menos 3. Vea que todo este análisis es súper importante, ¿verdad? Menos 3 y tampoco no existe el límite cuando x tiende a menos 3 de f. Fallan las dos. Vamos a ver, es continua en 4 a 6 cerrado. En el intervalo 4 a 6. En ese pedazo. ¿Es continua? Debería ser. Es continua. Pues para todo x que pertenece a 4,6 se da la continuidad puntual.
Recuerden, símbolos matemáticos, ¿verdad? Este de que no existe o que existe. Y esta A, que es al revés, es el para todo. O sea que para todo valor que esté metido en 4 a 6, sea la continuidad puntual. Vamos a ver. Recuerde, si usted quiere ver que un intervalo no es continuo, basta encontrar un punto que falle, ¿verdad? Por eso el para todo. Se debe cumplir para todos y cada uno de los elementos que pertenecen al 4 a 6. Si falla uno, ya usted sabe que el para todo no se cumple. Si el para todo no se cumple, no es continuo. En 1 a 4, abierto. No es continuo. No continuo. ¿Por qué? Porque en algunos valores que están adentro no tienen imagen. Voy, déjame un toquecito. No es continua en 1,4. Pues, ¿quién es el que falla? 2, ¿no? 2. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de f de x no existe. Y en menos 3 a 2, abiertos. Abiertos, ojo, cuidado. Vamos a agregar una más. Para ponérselos complicado. En menos 3 a 2 es continuo. Abierto. Abierto, creo que sí. Ah, ok, vamos a ver, abierto creo que sí. Vamos a ver por qué. ¿A qué se Ajá. debe? Ve que si usted considera el abierto, no puede considerar el 3 y tampoco el 2. Entonces, existe trazo continuo, vea. No hay ninguna interrupción aquí. No hay ningún problema. Si es abierto, no considera el 2. Entonces, está bien. Es continuo. En menos 3 a 2. Pues para todo x que pertenece a menos 3 a 2, se da también la continuidad puntual. Vamos a copiarlo. Ok, el que se ve interesante o divertido de analizar es el otro. ¿Por qué? ¿Será continua? ¿No será continua? Es un cerrado ahora, ¿verdad? El problema es ese, que es un tipo cerrado. No Cerrado en... sería continuo porque está tomando Ajá. al 2, Ok, está tomando al 2. ¿Y qué es lo que falla? el extremo. El extremo. Ve, ese es el detallito. Eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado en esto. Porque, recuerde, ¿qué le decía usted de la teoría? Bueno, si es alguno de los cerrados, hay que tener cuidado en los extremos. Por eso usted tiene que verificar que el límite lateral derecho en A sea igual a la imagen y que el límite lateral izquierdo en B sea igual a la imagen. ¿Cuál límite lateral falla? X igual a 2. El límite cuando x tiende a 2. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 2 es 4. Vean. En medida que se acerca al 2, la imagen sube a 4. Pero la imagen es 3. Entonces ya usted sabe que en ese lugar fallamos. Discontinua en menos 3 a 2. Pues límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f es diferente a la imagen de 2. Y ya está. Solamente teoría. Si ustedes dominan la teoría, esto sale automático. ¿Qué hay que dominar ahora?
hay que comenzar a dominar todo este tipo de simbología, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Para todo X que pertenece. O sea, X es un valor X, ¿verdad? Ahí, aleatorio. Este símbolo que es como una E, así, es el de pertenencia. Por eso ya ustedes lo han visto, tal vez en el colegio. Este es el para todo, o sea que tiene que cumplirse para todos los valores. Es una A invertida. La existencia, ¿verdad? Y el no existencia. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntita de eso? Entonces vamos a darnos unos 10 minutos. Volvemos a las 8 en punto. Voy a pausar la grabación. Bueno, ahí ustedes deben recordar este detalle, ¿verdad? Nada más ¿cómo se llama? El estudio de un caso adicional, ¿verdad? Que si es continua en 2,4, nada más lo que vamos a hacer es el estudio de la continuidad por el abierto. Recuerden, si es continua en el abierto, es que para todo X que pertenezca al intervalo abierto sea la continuidad puntual. Eso es evidente, ¿verdad? Aquí viendo la gráfica, ¿verdad? El único detalle que hay que tener en cuenta es el de la continuidad en los extremos, justamente, ¿verdad? Para que se dé la continuidad de los extremos, se tiene que verificar que el límite cuando X tiende a 2 por la derecha, o sea, aquí en el extremo izquierdo, o sea, por la derecha, coincida con la imagen. Y sí coincide. ¿Por qué? Porque la pelotita está de color negro. Si hubiera estado aquí, pelotita de color negro y aquí blanco, ya ahí no sería continua. Pero sí se da. Y ahora el otro caso es el límite lateral izquierdo de la función. Debe satisfacer que coincide con la imagen de 4. Y coincide, justamente, ¿verdad? De 4 sería, profe. El límite cuando X tiende a 4. Ah, perdón. Sí. 4 por la izquierda. Gracias. Y eso es todo. Nada más. Verificar, digamos, si es un cerrado, nada más agregar lo de la continuidad puntual y además verificar los extremos. Que los verifiquen, ¿verdad? Nada más. Aquí es evidente. Obviamente no sabemos cuánto es la imagen de 4, pero aquí si usted la puede hacer un aproximado que está entre 3 y 4. La imagen de 2, sí se puede calcular. ¿Quién sería? La imagen de 2 es 3. Si hubiéramos tenido el detalle aquí de que sabemos exactamente el valor, podríamos ponerlo. Pero sí se da en ambas situaciones. El caso de este ejercicio es que no se puede dar el número exacto de la imagen de 4, puesto que no tenemos aquí la imagen, ¿verdad? Porque el ejercicio no estaba hecho para esta cosa. Pero, ¿ya entendieron cómo es que se da la continuidad cerrada? En intervalo cerrado. Sí, profe. Ok. Bien. Profe, a mí no me quedó muy claro lo del límite en la parte del 2. Ok. Cuando es el límite por los extremos, usted tiene que... ¿qué es lo que no entendió? ¿Lo de la continuidad aquí o lo del límite, justamente? No, ¿Lo de lo qué? de No la te escuché. continuidad. Ah, es que, vea, cuando usted tiene un intervalo cerrado, usted puede tener una función que es así. ¿Ve? Si usted tiene una función que es en el intervalo cerrado a, b, pueden darse el caso más, bueno, el peor caso, que sea continuo en el abierto, en todo este pedacito, pero que los extremos se salgan. O sea, que no sea continuo en los extremos. Entonces, por eso es que tiene que calcular el límite lateral derecho en A y el límite lateral izquierdo en B, para verificar que eso no suceda. O sea, que no se desconecten los extremos. Ese es el detalle. Por eso es que lo hacemos. ¿Le queda claro? Sí, profe. Ok. Vamos a ver. En el cerrado. Analizamos. Límite. Cuando X tiende a por la derecha.
Y el límite, cuando x tiende a b por la izquierda, para descartar estas situaciones. O sea, esta situación justa donde se desconecta justamente en el extremo. Espero que les haya quedado claro ahí. Bien, ¿más preguntas? ¿Todo listo? Bueno, continuemos. Estaba grabando, sí, qué dicho. Aquí un recordatorio que como usted está trabajando con funciones y la continuidad, tiene que estar o dominar al dedo, ¿verdad? Todo lo que es el dominio máximo de las funciones. Entonces aquí hay un resumen básicamente de cómo es que funciona el dominio máximo de las funciones. Vea, si la función es de un polinomio, recuerde si es un polinomio es a x a la m, así sumando hasta un término independiente, el dominio máximo va a ser siempre los números reales. Un ejemplo de eso es esta función de aquí. Si la función es racional, o sea, polinomio entre polinomio, usted tiene que tener en cuenta el denominador. Eso se lo he estado diciendo casi que de la primera clase. Cuidado con los denominadores, no pueden ser 0. Si son 0, bueno, hay que hacer un estudio ahí con límites y todo el asunto. Pero bueno, dominio máximo es R, porque era polinomio, pero hay que quitar todos los posibles valores, por eso ponemos R menos los X, que hacen 0 el denominador. ¿Quién es el denominador? Q de X. Entonces, si usted encuentra un valor que hace que Q de X sea 0, entonces usted debe de quitarlo del dominio máximo. O sea, R exceptuando los valores que hacen 0 Q de X. Así se lee esto. Los X que pertenecen a los reales, estos dos puntos quiere decir tal que Q de X, o sea, el denominador, sea igual a 0. R quitando los valores que hacen 0 el denominador. Eso es lo que dice en el fondo. Un ejemplo de eso es esta situación, donde tenemos polinomio entre polinomio. Si usted quisiera calcular el dominio máximo de eso, el dominio máximo sería R exceptuando los valores que hacen 0 esto. ¿Quiénes serían los valores que hacen 0 eso? 3 y menos 3. Función radical. Hay que tener un especial cuidado, ¿verdad? Porque están dos situaciones donde el radical tiene índice par. El índice es el número que aparece aquí en el inicio de la raíz. Si es par, el dominio máximo son todos los X que pertenecen a los números reales que hacen que, o sea, tal que, lo que está en el subradical, aquí en el argumento de la función radical, sea mayor o igual que 0. O sea, usted tiene que verificar que lo que sea dentro del radical sea mayor o igual que 0. ¿Cuáles son los valores que hacen que esta función de x sea mayor o igual que 0? X mayores o iguales a menos 2. Simplemente, x más 2 mayor o igual a 0. Ok, no importa, despejo. X mayor o igual a menos 2. Esos son los valores de x. Ya saben, función radical de índice par, hay que estudiar el argumento. Si es radical de índice impar, no me importa, estos son los números reales. ¿Sí? Porque no hay problema. Usted puede calcular raíces impares de números negativos. Lo que no puede calcular es raíces pares de números negativos, que eso ya ustedes lo verán en cálculo 2 y 3. Raíz cuadrada de menos 1. Resulta que es una i, eso se ve mucho es un número complejo que se ve en todo lo que tiene que ver electricidad y todas esas cosas. Bastante interesante. Y bueno, también tenemos la función logaritmo. Que la función logaritmo no permite calcular valores de x que sean negativos, pero sí puede ser, bueno, no pueden ser ni 0 ni negativos. Por eso aquí el dominio máximo son los x que están en los reales tal que x es mayor a 0. Un ejemplo de esto, el dominio máximo sería donde es que 3x menos 1 sea mayor a 0. Entonces usted despeja 3x mayor a 1 y x mayor a 1/3. El dominio máximo sería x mayor a 1/3. 1/3 más infinito.
Nada más para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Hay un repasillo de los dominios máximos. Profe, ¿podría volver a explicar eso de logaritmos que no entendí? Bueno, el logaritmo no admite calcular valores negativos o cero. Nada más lo que usted debe hacer es calcular que el argumento o lo que está dentro del logaritmo sea mayor a cero. Aquí se lo dice. ¿Quién es lo que está dentro del logaritmo en esta función? 3x menos 1. 3x, bueno, hagámoslo detalladamente. A ver, dominio máximo de logaritmo de base 3 de 3x menos 1. Ok. 3x menos 1 debe ser mayor a 0, ¿verdad? Porque no admite valores negativos. Ni 0. Por eso lo ponemos mayor a 0, no mayor o igual. ¿Quién sí admite mayor e igual que 0? La raíz de índice par. Ese sí vale que le pongamos el 0 también. Este no. No sabemos logaritmo de 0. Puede ser más infinito o menos infinito, dependiendo. Entonces, 3x mayor a 1, el 1 está restando para sumar. Y x tiene que ser mayor a 1/3. Como x tiene que ser mayor a 1/3, el dominio máximo tiene que ser igual a... ¿Quiénes son los valores de mayores a 1/3? ¿Cómo escribo yo eso en un intervalo? Vamos a hacer la rectita numérica. Por aquí está 1/3. 1/3 abierto porque no conserva el igual, ¿verdad? Si no conserva el igual, se mantiene bolita abierta. Y bueno, si son x mayores, los mayores están a la derecha, para allá. ¿Quién es el dominio máximo? ¿Dominio máximo? ¿Como intervalo? Más infinito. De De 1/3 a más infinito. a más infinito. Profe, ¿Verdad? El pero infinito. gráficamente, ¿por qué se pone el circulito sin el punto? O Por sea, esto. Porque no viene mayor o igual. Si fuera igual, usted puede ingresar el 1/3. Y el 1/3 le haría 0 eso, justamente. ¿Qué pasa si usted evalúa 1/3 aquí? 3 por 1/3 es 1. 1 menos 1 es 0. O sea, es un 0 justamente. Pero recuerde que usted no puede calcular logaritmos de 0. cierto, cierto. Ya. Se me había olvidado esa parte de logaritmos. Ok, ahí está ese dominio máximo de logaritmo. ¿Alguna preguntita con eso? Recuerden, los que hay que ponerle más cuidado son funciones racionales, denominador igual a 0 y se quitan de R. Función radical de índice par, el argumento mayor o igual a 0 y hacemos lo mismo que hicimos aquí. Y el logaritmo, el argumento mayor que 0, no mayor o igual, mayor que 0. Si es mayor, bolita abierta. Si es igual, bolita cerrada. Si es bolita abierta, intervalo abierto. Si es bolita cerrada, intervalo cerrado. ¿Verdad? Corchete. ¿Todos claros? Continuamos entonces. Aquí hay que tener en cuenta un detalle que es la función trigonométrica tangente. La función tangente tiene una cantidad infinita de discontinuidades y el dominio es R. Bueno, si está en toda la recta numérica, hay una cantidad infinita de discontinuidades. Lo que hay que tener en cuenta es cómo encontrarlas. Vean. ¿Dónde hay discontinuidad? Dígame un valor. ¿X igual a quién? Bueno, dígame, ¿dónde está y por qué falla? Rápido. Vamos. Vamos. 3, 2, 1. Pi medios. Pi medios. ¿Por qué fallan pi medios? Por los límites laterales que son distintos. ¿Y qué más? Bueno, la imagen de pi medios no existe. Ya, gracias. Eso es el asunto. Aquí usted, como puede notar, tiene asíntotas verticales. ¿Por qué es una asíntota vertical? Porque usted calcula el límite lateral izquierdo, se le da más infinito. Y si calcula el límite lateral derecho a menos infinito, ¿verdad? Por eso es una asíntota vertical. Usted sabe que está trabajando con una asíntota vertical si un límite lateral izquierdo o derecho, cualquiera de los dos, le da más infinito o menos infinito.
Aquí hay discontinuidad, aquí hay otra discontinuidad, aquí hay otra. ¿Tendrá algún patrón? ¿Existe algún patrón para esas discontinuidades? La distancia entre cada una, no. Pues sí. Entonces vean los números. Aquí aparece 3 pi medios. Aquí aparece 1 pi medios. Menos 1 pi medios. Menos 3 pi medios. Entonces vean, las discontinuidades se van dando en impares pi medios. Nada más. Entonces el dominio máximo es R menos valores 2,1 pi medios, siendo K un entero natural. Bueno, un entero, perdón. Así es como se escribe. Un impar tiene esta forma, matemáticamente hablando. ¿Por qué? Dígame un valor de K, cualquiera, aleatorio. No tan feo. 9. Entonces, vamos a ver si esto nos genera con K igual a 9 un número impar. 2 por 9, 18 más 1, 19. Es un número impar. ¿Ve? Entonces, si usted toma un valor entero y lo sustituye aquí, usted automáticamente tiene un impar por pi medios. Y este impar por pi medios va a ser la discontinuidad. Por ejemplo, ¿cómo construyo yo el 3 pi medios? ¿Qué pasa si tomo K igual a 1? K igual a 1, 2 por 3, perdón, 2 por 1, 2, más 1, 3. 3 pi medios. 3 pi medios es una discontinuidad. ¿Cómo consigo yo el pi medios? Con K igual a 0. K igual a 0 es un número entero. 2 por 0, 0. Más 1, 1. 1 pi medios, aquí lo tienen. Y así se van construyendo todas las discontinuidades. ¿Entendieron eso? Sí. Recuerden. Profe, Ajá. para aclarar nada más un toque, K, digamos, se puede poner, digamos, en caso de que fuera igual cualquier otra función, no sé, digamos, es que, bueno, en este caso funciona con esta, ¿verdad? Pero digamos, en caso de que fuera igual, que se repitiera constantemente, podríamos poner K otra variable cualquiera, ¿verdad? ¿Cómo para qué? Oh, si hubiera que sacar algún otro patrón. Exactamente. O sea, aquí K lo estamos usando por poner una variable o hay que usar esa. Digamos, este K lo utilizamos simplemente para poder describir de forma general cómo se comportan estas discontinuidades, ¿verdad? Usted sabe que es un impar por pi medios. Entonces, ¿cómo consigo yo el impar? Para cualquier K. Entonces, si son infinitos, agarro un K en los números enteros. Y ya. Ese K, dependiendo de algún valor que usted le dé, va a generar un impar siempre. Porque 2 por K más 1 es la forma de un impar. ¿Qué pasa si usted tiene 2 por K? ¿Eso qué es? ¿La forma de un qué? ¿Número par o impar? Par siempre. Siempre es par, porque esta es un múltiplo de 2. Pero si usted le suma 1, ya lo hizo impar. ¿Ve? Ese es un detallito que hay que tener en cuenta. Pero sí, si usted quisiera reescribir o darle otro patrón a otra cosa, pues en ese caso habría que utilizar otra variable para otra cosa, ¿verdad? En este caso funciona porque estamos analizando la función tangente, ya vimos que era impar por pi medios, pero si usted quisiera que fueran, no sé, valores pares, no sé, se me ocurre, entonces ya la K tendría que ser diferente para que no se confunda. ¿Sí? Mejor. Sí, profe. ¿Más preguntas? Ve que este era el dominio máximo de la tangente, que era tal vez un poco compleja, pero ya vimos que nada más impar pi medios. ¿Cómo se escribe un impar? Como 2K más 1, y K es un número entero. Bien, continuamos. Aquí está el teorema que nos dice cuáles funciones son continuas. El teorema este nos dice que, bueno, los polinomios ya sabemos que eran continuos. Las funciones racionales son continuas. Las funciones raíz son continuas, ¿verdad? Obviamente, teniendo en cuenta todo número en su dominio máximo, ¿verdad? Si usted calcula el dominio máximo y desde la función en cualquier valor x del dominio máximo, todas estas funciones resultan ser continuas. Polinomios, racionales, polinomio de polinomio, funciones raíz, las trigonométricas, las funciones exponenciales, las trigonométricas inversas, que luego nos vamos a divertir más con eso más adelante,
y las funciones logarítmicas. O sea, si usted consiguió el dominio máximo de la función, ¿cómo se dice? Tenga la certeza que en cualquier valor que esté en el dominio máximo, la función va a ser continua. Ok, aquí hay teoremas súper importantes que deben de tomar en cuenta porque mágicamente aparecen en el examen y ustedes casi no le pusieron mucha atención, ¿verdad? Es una propiedad súper importante del límite y la función continua. El teorema dice que si f es una función continua en B y si el límite cuando x tiende a A de G es B, entonces, vean qué interesante, el límite de una composición de funciones continuas es simplemente evaluar. En otras palabras, lo que sucede es que el límite puede ingresar dentro en el argumento de una función continua. Terriblemente poderoso. Eso es una propiedad súper importante. Si usted sabe que la función del exterior es continua, usted puede ingresar el límite aquí, en el argumento, y calcular el límite en el argumento. ¿Cuál es el valor del límite del argumento? Ya hemos visto, el límite cuando x tiende a g es b. Entonces, como el límite cuando x tiende a g es b, eso resulta ser la imagen de b. Ese es un teorema poderosísimo para cuando usted entre en llamas y no sabe calcular algunos límites que ya va a encontrar ahorita. Vamos a ver cómo lo hacemos. Teorema, también. Si es continuo en A y f es continuo en la imagen de A, de g de A, perdón, entonces la función compuesta f con posición g, que es esto, también es continua en A. O sea, composición de funciones continuas resulta que era continua también. Y recuerde, si usted tiene que la función externa es continua, el límite puede ingresar al argumento de la función. El límite es muy permeable. La derivada no. Y la integral es todavía más rejega con esas propiedades. Entonces el límite es como el que funciona más bonito. Los demás se resisten. Este es un caso típico del que les mencioné. Calculen ese límite. ¿Qué es arcseno? ¿Qué es arcseno? Vamos a ver. ¿Qué es arcseno de X? En la No es, calculadora. Ajá. según yo era una identidad trigonométrica. Bueno, el arcseno no es una identidad, es una función. Pero bueno, usted puede plantear identidades trigonométricas con la función arcseno, como puede plantear identidades trigonométricas con seno y coseno y tangente y todo eso. Pero bueno, arcseno es la función inversa ¿de quién? Ahora mismo De seno. Del seno de X. Ojo, hay que tener muchísimo cuidado con la calculadora. Ustedes no vayan a decir, por favor, que el arcseno de X es 1 entre el seno, porque yo puedo ir y hacer un problema grandísimo. Vamos a ver. Arcseno no es 1 entre el seno. Arcseno es la función inversa. Entonces hay que tener mucho cuidado en la calculadora. Recuerde, tal vez lo que nos confunda es el menos 1, pero este menos 1 es el menos 1 que nosotros llamamos o indicamos para decir función inversa, ¿verdad? No es seno, 1 entre el seno de X. Vamos a ponerlo aquí en rojo. Aquí en rojo, eso no es esto. ¿Cómo consigo yo arcseno en la calculadora? Creo que se ponía a la inversa con el shift S. Ajá. Vamos a poner aquí un cuadrito para que ustedes sepan cómo conseguir el arcseno. Shift más seno. En la calculadora, ¿verdad? Es una más abstracta, entonces pues shift seno y aparece seno a la menos 1. Evalúen. Ahí háganlo
para que les aparezca Shift seno. Vean que encima del seno aparece como seno a la -1 en amarillo. Para conseguir esos valores en amarillo es Shift. Para conseguir valores en rosadito, con el otro color, es alfa. ¿Desapareció? Sí, profe. Ok. Bien. De igual forma, usted puede conseguir arcseno, arcoseno, arco tangente, arco secante, arco cotangente y arco cosecante, ¿verdad? Que son las funciones inversas de todas las otras trigonométricas, ¿verdad? Pero bueno, habitualmente solamente trabajamos con arcoseno, arcseno y arco tangente. ¿Cómo las conseguimos? Con shift seno, shift coseno y shift tangente. Nada más. Usted sabe que si quiere la inversa, ok. Es shift seno, o shift coseno, o shift tangente. Bien, ¿cómo harían ustedes para calcular este límite? A ver, evalúen, ¿qué les da? Me dio error a mí. Arcoseno de 0 entre 0. Aquí el detalle es que estamos haciendo arcoseno. Bueno, arcseno, perdón. Arcseno de 0 sobre 0. Ese es el detalle. Terrible. ¿Cómo hacemos para solucionar ese problema? Teorema, gente. ¿Qué sabemos? Vamos a ver para atrás. Volvemos atrás. Funciones continuas. Son continuas en todo su dominio las funciones trigonométricas inversas. Si la función trigonométrica inversa es continua, ¿qué pasa? Que cuando se tiene una función continua afuera, puede el límite entrar con el teorema. Entonces, esto es lo mismo que hacer arcseno. Bueno, arcsin o arcsen, como quieran. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe? Ah, que es continuo. ¿Sí? Es continuo. Bien, si ustedes no ponen que es continuo y de una vez metieron el límite, les bajo un punto. Dígame por qué. Recuerden, si usted necesitara meter el límite, puede hacerlo siempre y cuando la función externa sea continua. Pero si lo va a hacer, dígame por qué. Porque es continua. Y si era continua, automáticamente usted me va a referir al teorema este que dice, si es continua en ese lugar, ¿verdad? La función externa, el límite puede ingresar al argumento. Entonces, ahora sí, podemos calcular el límite del argumento. ¿Cómo se calcula eso? Rápido. Vamos. Vamos. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué método? Si usted evalúa, le da un 0 entre 0, obviamente. ¿Qué método usan? Vamos a ver aquí en el chat. Racionalización, gracias. Duraron muchísimo. Duraron más del doble de lo que deberían de durar. Arcseno de. Vamos a calcular eso. ¿Cómo racionalizamos? Hay Vamos. que multiplicar por 1 más raíz de x en ambos denominadores. Gracias. 1 más raíz de x. Todo eso entre 1 menos x por 1 más la raíz de x. ¿Cómo queda? Arriba queda 1 menos x y... ¿Quién es el del problema? Eh, 1 más raíz de x, ¿no sería? Porque el otro se cancela. El del problema es 1 menos x, ¿verdad? Porque se cancela. Ok, ¿qué me va a quedar? Ya esto se fue. Esto se fue.
Ya me quedó. Vamos a ver cuánto da ese valor. 1. 1. Un sexto pi. Bueno, con el arco, pues. El límite daba 1/2, ¿verdad? ¿Y cuánto es arcseno de 1/2? Es igual a seno a la menos 1 de 1/2. Y por ahí creo que alguien me mencionó, ¿no? ¿Y quién era? ¿Cuánto da? Un sexto pi. Ok, pi sextos. Muy bien, ahí está. Ahí es como se calcula ese límite. Utilizando la teoría. Gente, mucha gente lo deja botado, pero ve que la teoría es súper poderosa, más que saber calcular las cosas, porque le dice a usted cómo. Sí, usted sabe, función trigonométrica es continua, está bien. Y bueno, ¿qué teorema le puede ayudar? Bueno, si usted tiene una composición y la de afuera es continua, el límite entra. Y calcula el límite adentro y nada más calcula la imagen al final. Como hicimos aquí, calculamos el límite adentro y luego calculamos la imagen al final. Profe, disculpe una cosa. Ujú. Con lo último que, ¿verdad? Que es del seno a la menos 1, ¿verdad? Tienes que darle, si le das shift a, bueno, esto de seno, ¿Sí? a mí me dio 30. No me dio, vamos, pero Ah, lo volví a hacer, pero con el seno normal, ¿verdad? De 1/2, y me dio lo que me dijo el compañero ahorita. Sí, a mí también me dio 30. Y 30. ok, ok. ¿Cuál fue la primera opción que le dio 30? ¿Qué fue lo que hiciste para que te diera 30? Ok, poner básicamente el seno de la menos 1. Bueno, el arsenic. Bueno, perdón, arseno. Si da en el caso que de pi a la, bueno, a las 6, ¿verdad? Es en el caso de que sea seno, sin el shift, o sea, normal, sin no ser inversa, perdón. Ah, Profe, ok. según yo lo tengo ahí, el seno menos 1, pero lo tengo en radianes. Ok, No déjeme sé si revisar. sea esto. Sí, posiblemente sea eso. Déjeme revisar un toquecito. Sí, yo creo que es eso. Sí, porque yo lo tengo también En D. ajá, Ok, si usted se fija en su calculadora, vean por aquí, vamos a ver. Yo tenía esta aplicación, yo estoy preparado para todo. El problema es que tengo que dejar de compartir. Mejor no. Decían si era una calculadora ahí, pero mejor no. Vean, si ustedes se fijan en la calculadora, arriba aparecen unas letritas. Si está en D, es porque le está saliendo el 30, porque está en decimales. Se ocupa R de radianes. Entonces, posiblemente usted tenga la calculadora blanca o la gris. Déjenme ver. Tengo la gris por aquí. Si tiene la gris, usted hace Shift modo 4. Aparecen radianes. Shift modo 4. Aparece la R arriba. Para la calculadora gris. Para la calculadora blanca, modo... ¿Cómo era? Déjenme revisar. Ah, ok. Shift modo y aparece 2, unidad angular. Le van a dar en 2 y le van a dar en 2 otra vez. Y aparece el R. listo, sí. Importante. Si usted va a trabajar con trigonometría, radianes siempre. Cuidado y empiecen a Profe, tirar decimales. Ah, mi calculadora no tiene modo. ¿cómo la tiene? ¿Cuál calculadora será? Este, no sé, ¿qué ¿Será le Casio? leo? Sí, Qué extraño. dice Casio FX menos 170 LAX plus quiz. En esa dice menú Z. Ah, es la blanca, entonces. La blanca con negro. La ClassWiz es, sí, yo tengo la misma ClassWiz. Esta. Vamos a ver si logran ver en la... Es esta. Sí, Ok, si es la ClassWiz, en vez de modo, dice menú. Entonces, Shift menú. 2. 2. ok, gracias. Un gusto. Me Pero, dio profe, un sexto de pi. Ajá, ahí está, pi sextos. ¿Alguien más con preguntas? entonces ya, yo hubiera puesto el 30, hubiera estado mal. No. Vamos a ver, 30 por pi entre 180 le da pi sextos. El único detalle es que si usted hubiera dado 30 aquí, está dando en la unidad angular como grados sexagesimales, o sea, un grado que está entre 0 y 360 grados.
¿sí? Usted me hubiera dado 30 grados. Y no está mal, pero no es práctico para lo que vamos a seguir viendo. Pero 30 es lo mismo que pi sextos. ¿Cómo cambiamos de un lado para el otro? De grados a radianes, ¿se acuerdan? Vamos a agregar otra nota. Multiplicar por 100. Ajá. O 90, no me acuerdo. Vamos a ver. Grados a radianes. 30 grados. Lo que tengo que hacer es multiplico por pi entre 180. Si usted multiplica 30 por pi entre 180, ¿qué le da? Pi sextos, ¿verdad? Y si es al revés, radianes a grados es al revés, por 180 entre pi. Entonces, si usted quiere pasar pi sextos a grados, multiplica pi sextos por 180 entre pi. Se cancelan los pi y le da el 30. Sí, recuerde, si le da pi es porque está en radianes. Si no le da pi, está en grados. Profe, y digamos, si uno lo calcula y le dan grados, ¿uno lo puede pasar manualmente? ¿Estaría bien o no? Sí, no hay ningún problema. Ah, ok. Pero verdad, obviamente, sí, si puede hacerlo directo con calculadora, hágalo de una vez. Listo. ¿Más preguntas? Ahí en el chat. Vamos a ver, dice Brandon que tiene una duda con... Dice, no entendí cómo empezó a sacar el arcoseno. O sea, el proceso sí, lo que no entendí es cómo sacó los valores iniciales. ¿Cuáles valores iniciales? Esto de aquí. Sí, bueno. Eso es lo que les estaba mencionando al inicio. Si usted evalúa el límite, le da arcseno de 0 entre 0. Que eso es una indeterminación y tras de eso el arcseno de 0 entre 0 todavía peor. Entonces, lo que yo les mencionaba es la teoría. ¿Qué sabe usted de las funciones hasta el momento? Que hay funciones que son continuas en todo número que esté en el dominio. Las trigonométricas inversas tienen esa característica también. Pero usted, bueno, ya usted sabe, arcseno es una continua. ¿Qué pasa con las funciones continuas? El teorema me dice, si es continua la de afuera, usted puede meter el límite. Bueno, si son continuas ambas, en realidad. Si son continuas la de adentro y la que está en el argumento, usted puede meter el límite en el argumento de la de afuera. Calcula el límite adentro y al final calcula la imagen. Función arcseno es continua. Esto de aquí no es continua, pero bueno, puede meter el límite. Calculamos el límite. Lo tenemos por acá. Y bueno, tenemos que arcseno de un medio, simplemente calcular la imagen. ¿Le quedó claro, Brandon? Profe, ya eso en términos prácticos, me imagino que no viene así digamos, como en el examen, ¿verdad? Así como. Digamos, como para evaluar una función así, sino que nos preguntan algún detalle sobre esa función o cómo funciona, digamos, porque es que no creo que nos pongan como evalúe límite, o sí, pasa así, digamos, como dar una respuesta. Sí, usted le pueden poner fácil en una selección única. Vea que no está difícil. ¿Qué es lo único que tiene que saber? Meter el límite. Calcular un límite que es facilísimo porque usted ya sabe racionalizar y evaluar la imagen.
Se los pueden poner así en selección única, sencillo. Obviamente, esta parte de que es continua y todo el detalle, que como es continua, puede meter el... No, nada más puede calcularlo rápido. Sí, o sea, como que tal vez nos den, no sé, 5 valores ahí en radianes y hay que seleccionar el que es o alguna cosa así. Exactamente. Posiblemente las soluciones sean pi sextos, pi doceavos, 2 pi tercios, y usted seleccione cuál es el valor. Ujú. Ah, ok, listo. Obviamente, si usted no ha calculado el límite, pues tiene 25% de probabilidad de, o 0.25 de poder pegarlo. Bueno, tiene que calcularlo. Vamos ahora con este. ¿Alguna preguntita más de este? Ve que viene utilizando ese teorema y la propiedad de la continuidad que se mete en límite. ¿Más preguntas? No. Bueno, ya casi vamos terminando. Vamos a ver qué cosas, qué más tenemos. Una preguntilla. Ah, ¿Cómo vuelvo la calculadora a D? Es que lo hago y sigue teniendo la R, es porque le está dando el mismo R. ¿Cuál calculadora es? ¿La ClassWiz o la vieja? la vieja. La vieja. Entonces va Shift modo. Y si Ajá. usted se fija, aparece un montón de opciones. Dice mat no sé qué, D, gra, RA, bueno, radianes. El que dice 3 es la D. Ah, ok. Yo El estaba DEC dándole al de 8. decimales. Sí, de grados decimales. Para volver a decimales en la ClassWiz, Shift menú 2, que dice unidad angular, y aparecen 3 opciones. Grado sexagesimal y grado centesimal, creo que es. Bueno, el grado sexagesimal es el 1, el D. Y listo. Bien, vamos a hacer este otro de aquí. Ejemplo, f y g son funciones continuas en R. Y además se cumple que la imagen de 3 es 5 y que este límite da 4. Vamos a calcular la imagen de 3. Hay que usar simplemente la teoría. Sabemos 3 cosillas. La imagen de 3 es 5, ¿verdad? Respecto de f. F y g son continuas. Y tenemos esta cosa de aquí grande, esa propiedad. Vamos a escribirla porque es la hipótesis más grande que tenemos. Usted sabe que eso de ahí da 4. ¿Qué les dice la inercia que podrían hacer para calcular la imagen de 3? Las restas del límite entre f Ok, entre muy menos bien. g. Propiedades de los límites, muy bien. Se sale la constante y el límite se separa con la resta. Ok, ¿qué sabemos del límite de f? Bueno, primero que todo, ¿qué sabemos? ¿Cuánto tiene que dar el límite de f y de g por ser continuas? El límite tiene que ser igual a Debe quién. ser el mismo, bueno, es igual a 5, bueno, de 3 igual a 5, entonces 5. Ok, tiene que ser igual a la imagen. Ese es el detalle. ¿Sí lo viste? Pero yo no entendí eso último. ¿Qué es ser continua? Que el límite exista y que la imagen sea igual al límite. O sea que el límite es igual a la imagen. ¿Ve? Por ser continuas. Ah, ok, del ¿Ve? teorema. Teoría, eso. Funciones continuas. Usted sabe que el límite da la imagen. Y esas son las hipótesis, que el límite es, que la función es continua, f y g. ¿Qué pasa con g? ¿Qué límite de g? Es 5. ¿Qué Perdón, tiene, perdón. Me confundí muy claro. ¿Tiene que dar qué? Ya vemos si es continua.
El límite tiene que ser igual a qué? A la imagen de, De en este 3. caso, 3. Bien, este es un ejercicio de selección única que no lo van a sacar si no saben teoría, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la imagen de 3 respecto de F? ¿Cuánto da esto? 5, ¿no? Da 5, Que entonces 2 por 5 menos la imagen de 3 da 4. Y ya está, una simple ecuación. Resolvemos, despejamos y ya salió. Profe, 10. Ajá. porque en la F3, digamos, es que abajo de la G usted tiene el límite es igual a tienda 3, pero abajo Ajá. dice que tienda 2 en F, En o F. no sé, me quedo ateo con eso. En 2. ¿Será que lo escribí mal? Este 3 era. Ajá, ok, los dos tienden a 3 entonces. Sí, sí, es que lo escribí Ah, feo. ok, sí, por eso me quedo ateado. Ajá. Entonces, funciones continuas. Este y este límite tiene que dar esto también. Despejamos. ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? Pero entonces para ese que es un ejercicio súper pequeño hay que saber demasiadas propiedades, digamos, porque aplica propiedades de límites, los dos teoremas que vimos, Eso mismo. y entonces, ok. Vean, Sí, es no más se vale. importante la teoría. Eso mismo. Pero recuerden, hay que tener un balance entre saber teoría y saber aplicarla, ¿verdad? Saber cómo resolver el asunto. Profe, Ajá. en estos casos, siempre que se va resolviendo, en la operación se cambia de los límites a la imagen. Sí, ¿por qué? ¿Y qué condición le dice usted que puede hacer eso? La continuidad. Ah, sí es continuo. Sí, la continuidad le dice que el límite tiene que ser la imagen. Y por eso usted puede aplicar eso. Y sí, hay que saber muchos teoremas, hay que dominarlos todos. Una pregunta en el chat. Exactamente, Brandon. Usamos eso porque de alguna forma nos están pidiendo calcular la imagen de 3, pero ¿cómo rayos sacamos la imagen de 3 del límite? La continuidad se lo da. Y además de eso, le están dando esta pista. Use una imagen. La imagen de 3 a 5, como la imagen se la están dando, ve a ver cómo consigue usted la imagen de 3. Pero ¿quién le da a usted la imagen? El límite por la continuidad. Claro, Reddy. ¿Preguntas? Bueno, vamos a quedar aquí, jóvenes, entonces. Lo demás lo veremos el jueves. Creo que avanzamos bastante y bastante bien. Aquí hay otro límite así parecido. Vamos a ver, esta me interesa muchísimo que hagamos de estos porque se los pone en desarrollo. Este también me encanta. Un resumen. Los tipos de discontinuidades los vamos a ver. Si quieren pueden ir leyendo la presentación y ir adelantando. No es tan difícil. Estos ejercicios me encantan también. Bien, ahorita lo que vamos a hacer esta hora es que ustedes se pongan a hacer ejercicios de la práctica. Les voy a enviar la práctica a Telegram y recuerden, tienen toda esta hora para resolver ejercicios de la semana 3. Ahí me disculpan que he estado mandando semanas atravesadas en la práctica, pero fue porque el coordinador cambió, ¿cómo se llama? El orden de los contenidos. O sea, yo el orden de los contenidos los tenía diferentes antes, que calzaban con la práctica. Ya ahora, como el coordinador cambió de contenidos, o el orden de los contenidos, perdón, ya no calzan también. Entonces hay que hacer pedacitos de una práctica, pedacitos de otra, pero al final vamos a poder resolverlo todo. Semana 3, práctica de semana 3. Yo creo que esta semana pueden hacerla completita. Ya les digo qué partes pueden resolver. 1, 2, 3, 4,
Ok, de la práctica pueden realizar ok, todavía no pueden hacer ninguno, ¿o sí? Ok, vamos a ver. Bueno, necesitarían este detallito nada más. Vamos a hacer un spoiler de la clase del jueves. Estos son los tipos de discontinuidades, nada más. Les voy a enviar ahora la presentación. Lo que necesitan, tal vez, como para resolver la mayoría de los ejercicios, es esto. ¿Sí? Tipos de discontinuidades. La primera es la discontinuidad evitable. La discontinuidad evitable es cuando el límite existe, pero la imagen no es igual al límite. O sea que hay un puntito, es una bolita, o que el puntito está que no coincide con el límite. La discontinuidad inevitable de salto es cuando el límite lateral izquierdo y derecho son diferentes, pero dan valores. O sea, ambos son finitos. Y la discontinuidad inevitable de salto infinito es cuando los límites laterales dan más o menos infinito. Eso es lo único que necesitan para resolver la práctica. Igual, les voy a dejar como reto para ustedes el ejercicio número, a ver. ¿Cuál puede ser interesante? El ejercicio, ¿cuál era? 12 de la práctica. Ahí vienen un montón de funciones de criterio dividido, pueden irlas tanteando a ver. Y si tienen dudas o no les queda claro cómo es que funciona eso, podemos verlas en consulta o la otra clase, podemos verlas todas de fijo. Entonces tienen esa práctica, recuerden, pueden resolver la parte 1, la parte 2, la 4, que ya la hicimos, y si quieren pueden ir tanteando los demás ejercicios. 1, 2, 3 y 4 pueden resolver. Preguntas, dice, profe, ¿dónde está el Telegram? ¿A qué se refiere como que dónde está el Telegram? ¿Usted no está, Gerardo, en el grupo? No, profe. Ah, ok. ¿Hay alguien que no está Sí. en el grupo? Aparte de Gerardo. Para darle la invitación de una vez, vamos a mandárselo por el chat. Deme un toquecito. Profe, usted ya había subido las anteriores clases a YouTube. Es que no me han aparecido todavía. ¿En serio? Vamos a revisar. Estoy casi seguro que lo hice, pero déjame revisar. Sí, es que yo lo que hice fue suscribirme y activar como las notificaciones, pero no me ha llegado a ninguna. Entonces, es que mientras empiezo como a fijarme y todo eso en mediación virtual, entonces lo mejor fue como suscribirme y simplemente Ok. activar notificaciones, pero no me ha llegado nada. Si activo las notificaciones en Semana Santa, pues creo que no le va a haber ninguna, ¿cómo se llama? Notificación, porque todos los subí antes. Vamos a ver. ¿Clase de cuándo fue eso? El 7, ¿verdad? De abril. Clase del 7 de abril, sí la subí. Y clase de el 5 de abril, bueno, perdón, 4 de abril también la subí. La clase del 31 de marzo también está en 2 pedacitos. Y la clase del 28 también está. Están todas las clases ahí. Ok, súper bien. Seguramente no le va a aparecer notificación porque están ocultas las grabaciones. Seguramente es eso. Ah, ok. No sabía ese toque. Listo. Ok. Bien, vamos a dejar de compartir.